Llevamos mucho tiempo y vídeos a nuestras espaldas abordando el proyecto de reactivación del tranvía de Jaén y donde tras varias noticias que lo complicaban y retrasaban, por fin parece quedar atrás la incertidumbre con avances que te cuento en este vídeo. Finalmente, tras muchos dimes y diretes y líos de por medio, la UTE Grupo Ruiz Barraqueiro ha firmado la adjudicación por 13,2 millones del servicio de tranvía de la ciudad de Jaén, una unión temporal de empresas que se hará cargo durante los 4 próximos años de la explotación del sistema tranviario, donde además ya se ha deslizado lo que tanto esperaban muchos jienenses: fechas concretas, pues la previsión anunciada por la propia empresa es que tras 15 años parado en cocheras, el tranvía empezará a estar operativo y a recorrer las calles de la ciudad a partir de otoño, dejando por tanto atrás el temor que ya se había instalado en la ciudad y muchos entendidos en que tampoco lo veríamos con pasajeros en este 2026. Tal y como se ha indicado en una nota informativa, el proyecto contempla la gestión y reactivación de una infraestructura de transporte donde se habrán invertido 150 millones de euros que conectará la ciudad de norte a sur a través de una ruta de 4,7 kilómetros con 10 paradas, dando servicio a puntos claves para la ciudad como la Universidad, el Hospital Princesa de España, la estación de tren, el polideportivo y el polígono industrial y empresarial Los Olivares, facilitando el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales y que hemos detallado en anteriores vídeos del canal. Otra información que se ha dado a conocer es que la selección del personal que trabajará en este sistema tranviario comenzará la semana que viene. Todo mientras prosiguen las pruebas que arrancaron meses atrás y que han sido visibles a lo largo del recorrido. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En cuanto a cifras de uso, los estudios indican que su aceptación será gradual, pero que tiene el potencial de transportar 3 millones de pasajeros al año, con objetivos de alcanzar los 350.000 kilómetros recorridos con una velocidad media de 20 kilómetros a la hora. Además, el contrato sitúa a esas empresas seleccionadas como asesor técnico de la Administración para el diseño de futuras ampliaciones de la red, para lo que el Grupo Ruiz y Grupo Barraqueiro operarán una flota inicial de 5 tranvías 100% eléctricos que contribuirán a reducir el uso del vehículo privado, la congestión y la contaminación acústica en el centro de Jaén. En este sentido, se ha detallado que junto a la parada de Bacia Costales funcionará un aparcamiento disuasorio para hasta 650 vehículos, incluyendo plazas reservadas para personas con movilidad reducida, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía integre el uso del tranvía en su día a día para los desplazamientos dentro de la ciudad. Igualmente, los vehículos presentan un diseño accesible que garantiza un uso cómodo e inclusivo para todas las personas. Un grupo gestor que recientemente agradecía la oportunidad tras su adjudicación y recalcaba su experiencia previa en la operación de sistemas ferroviarios urbanos, como en el metro de Oporto, a través de Viaporto, que transporta más de 95 millones de pasajeros al año, junto con la operación de Metro Sul-Lotejo, que transportan más de 127 millones de pasajeros al año en los tranvías de Grupo Barraqueiro. Una UTE que será responsable de liderar al equipo de 60 profesionales a los que dará empleo el proyecto, estando previsto que las contrataciones comiencen en los próximos días. También se encargará de la gestión integral de los servicios auxiliares, entre los que se incluyen planificación del servicio y la gestión de la seguridad, limpieza y mantenimiento del aparcamiento disuasorio, las cocheras y el centro de talleres del tranvía. Con este capítulo podríamos decir que queda atrás toda la incertidumbre vista no solo estos años sin explotación, sino en los últimos meses tremendamente movidos, que también recogimos en vídeos del canal y que empezaban a hacer temer lo peor a la hora de comenzar el servicio activo, pero que ahora sí que sí
parece, con todas las inversiones necesarias ejecutadas, las pruebas marchando sobre los planes previstos y esta adjudicación ya confirmada, hace pensar que tendría que pasar algo muy raro, crucemos los dedos, para que no veamos por fin y tras tantos años cogiendo telarañas al tranvía de Jaén funcionando para los últimos meses del año, en la que será, sin duda, una de las imágenes ferroviarias más importantes del año, por lo que seguiremos muy pendientes a las novedades que surjan. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.